Capítulo 13. El desarrollo mental y espiritual. Proverbios 24:4 nos dice: con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Según la ley de Dios, la fortaleza física, mental y espiritual se adquiere por medio del esfuerzo. El desarrollo se obtiene mediante el ejercicio. De acuerdo con esta ley, Dios ha provisto en su palabra los recursos necesarios para nuestro desarrollo mental y espiritual. La Biblia contiene todos los principios que necesitamos comprender a fin de que estemos preparados para esta vida y para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Todo el que valore las enseñanzas de la Biblia debidamente no podrá leer ni siquiera un solo pasaje bíblico sin obtener alguna idea útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se adquiere por medio de un estudio esporádico u ocasional. Su grandioso sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o superficial. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solamente pueden ser descubiertos tras una investigación diligente y un esfuerzo constante. Las verdades que forman el gran todo tienen que ser buscadas y reunidas un poquito aquí, un poquito allá. Una vez encontradas y puestas en orden, se complementarán perfectamente entre ellas. Cada uno de los evangelios es el complemento ideal de los otros tres. Cada profecía, una explicación de la otra. Cada verdad, el desarrollo de otra verdad. El evangelio da su sentido a los símbolos del sistema judaico. Cada principio de la palabra de Dios tiene su lugar, cada hecho su relación, y la estructura completa, tanto en su propósito como en su aplicación, da testimonio de su autor. Únicamente el Ser Infinito pudo concebir y dar forma a algo tan bien articulado. Al analizar las diferentes partes y al estudiar la relación entre ellas, se activan las facultades superiores de la mente humana. Nadie puede emprender el estudio de las Escrituras sin que se desarrolle su inteligencia. Y el crecimiento intelectual por el estudio de la Biblia no se produce solamente por investigar la verdad y el descubrir su estructura íntima, sino también por el esfuerzo que se nos requiere para abarcar los temas que el Sagrado Libro nos presenta. La mente, que se ocupa únicamente en trivialidades, se empequeñece y debilita. Si nunca se empeña en comprender verdades grandes y de vasto alcance, con el tiempo pierde su capacidad de progresar. Como salvaguardia contra esa degeneración y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios. Como instrumento para el desarrollo intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro y que todos los demás libros juntos. Lo insuperable de su temática, la singular sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras avivan y elevan los pensamientos como ningún libro puede lograrlo. Ningún otro estudio puede proporcionar un desarrollo mental como el que imparte el esfuerzo que se realiza para entender las sublimes verdades de la revelación. La mente, que de esa manera se pone en contacto con los pensamientos del Ser Infinito, no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual. Los seres humanos, creados para vivir en comunión con Dios, podemos encontrar sentido de la existencia y de su auténtico desarrollo únicamente en esa comunión. Creados para descubrir en Dios nuestro mayor gozo, en nada más nos será posible encontrar lo que puede colmar los anhelos de nuestro corazón y satisfacer el hambre y la sed espirituales. Aquel que con espíritu humilde y sincero escudriña la palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor
y a menos que sea por propia decisión, no tienen límite las posibilidades de su desarrollo. En su vasta gama temática y de estilos, la Biblia tiene algo para interesar a las más diversas mentalidades y sensibilidades. Sus páginas encierran historias antiquísimas, biografías fieles a la realidad, principios de gobierno para regir las naciones y también a las familias, principios y valores que la sabiduría humana nunca ha conseguido igualar. Contiene la más profunda filosofía, la poesía más dulce y sublime, conmovedora y emocionante. Los escritos de la Biblia, considerados de esta manera, son inconmensurablemente superiores en valor a las producciones de cualquier autor humano, pero considerados en su relación con su gran tema central, son de alcance infinitamente más amplio, de valor infinitamente trascendental. Desde este punto de vista, cada tema adquiere nuevo significado. En las verdades enunciadas con más sencillez se encierran principios tan elevados como el cielo y que abarcan la eternidad. El núcleo temático de la Biblia, alrededor del cual giran todos los temas, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El propósito de todos y cada uno de los libros y los pasajes de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema, la restauración del hombre, el poder de Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A quien se da cuenta de lo que eso supone, se le ofrece un infinito campo y tiene en sus manos la clave que le dará acceso a todas las riquezas de la palabra de Dios. La ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias, la ciencia que constituye el tema de estudio de los ángeles y de todos los seres inteligentes de los mundos no caídos, la ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador, la ciencia que penetra en el propósito ideado en la mente del Ser Infinito, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, la ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios durante los siglos sin fin. Es este el estudio más elevado que puede emprender el ser humano. Vivifica la mente y eleva el espíritu como ningún otro estudio podría hacerlo. La sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La potencia creadora de la palabra de Dios es la que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del Ser Infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. De igual modo se sostiene la vida sin partida. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. La mente, el espíritu se edifica con lo que le sirve de alimento y a nosotros nos toca determinar la clase de alimento que recibirá. Está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y moldear el carácter. Dios dice de cada ser humano privilegiado con el acceso a las Escrituras: les escribí las grandezas de mi ley. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con la palabra de Dios en la mano, todo ser humano, cualquiera que sea su situación en la vida, puede, si así lo desea, disfrutar de una íntima comunión con Dios. Por medio de las páginas de la Escritura, puede relacionarse con lo mejor y lo más noble de la especie humana y escuchar la voz del Eterno que nos habla. Al estudiar y meditar en los temas que los ángeles anhelan mirar,
puede gozar de su compañía, puede seguir las pisadas del Maestro Celestial y escuchar sus palabras como cuando Él las enseñaba en el monte, en el valle o en la orilla del mar. Puede vivir en esta tierra en la atmósfera del cielo e impartir a los afligidos y tentados de este mundo palabras de esperanza y anhelos de santidad. Puede lograr que su comunión con el invisible sea cada vez más íntima, como aquel antaño anduvo con Dios, acercándose cada vez más al umbral del mundo eterno, hasta que los portales se abran y puedan entrar. Entonces no se sentirá allí como un extraño. Lo saludarán las voces de los santos que invencibles eran sus compañeros en la tierra, voces que él aprendió a distinguir y amar aquí. El que por medio de la palabra de Dios ha vivido en comunión con el cielo, se sentirá como en casa en el ambiente celestial.